las cámaras, vamos a ir tocando algunos puntos poco a poco. Lo primero es lo siguiente, les pido disculpa a aquellos que no les recibí el parcial por los mensajes. Ciertamente por nuevas órdenes, en este caso ya no se reciben tareas por mensajes, de igual forma mucho menos parciales por mensajes, ¿verdad? Por lo tanto, yo les invito, bueno, el ejercicio que se realizó en su parcial lo practicamos en clase, también en los ejercicios que la actividad ustedes van a entregar el día de hoy, estuvieron practicando dicho parcial, ¿verdad? Por lo tanto, estaba muy bien estipulado el tiempo. Si a usted se le complicaba, bien podía practicarlo otra vez y otra vez hasta que se le facilitara, ¿verdad? Por lo tanto, la tarea que ustedes van a entregar el día de hoy ya debieron de haberlo hecho antes del parcial, porque si lo van a hacer el día de hoy o mañana ya no tendría, bueno, ya no tendría mucho sentido, ¿verdad? Ya no les va a ayudar en su parcial. El objetivo de esa tarea era para ello, que les ayudara en su examen parcial. De nuevo les comento, tareas por mensajes no van a ser recibidas, mucho menos parciales. Por lo tanto, les comento siempre que si tienen algún inconveniente, háganmelo saber por Geducar, tal que alguno de sus compañeros, bueno, creo que un solo caso hubo que no tenía su plataforma de libro, ¿verdad? Eso sí fue un gran problema para el estudiante que lastimosamente el usuario no se puede crear a veces en el momento, ya que se manda un listado a la editorial del libro en la cual ellos habilitan la plataforma y luego usted se registra con el código de su libro donde únicamente ingresa su nombre y su correo, ¿verdad? Por lo tanto, si alguien no tiene su plataforma de dicho libro, escríbame por Educar y vamos a proceder a crearle su usuario, porque en el segundo parcial, de nuevo, vamos a utilizar dicha plataforma. En este caso, iniciando, se habrán dado cuenta que únicamente publicamos un link de Drive, ¿verdad? Por lo tanto, no se hizo mayor cosa en el parcial. Por lo tanto, si usted no ingresó a su plataforma, me imagino que sucedió que solo le compartieron el link, ¿verdad? Ingrese a su plataforma, dese cuenta que el docente es el correspondiente y está en el curso correspondiente, ¿verdad? Si tiene complicaciones con su parcial, bueno, con su plataforma, perdonen, eh, escríbame por Geducar. Y también les comento, no puedo recibir parciales por mensajes, perdonen. Y la asignación igual, en la primera unidad lo dejaba a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, no recuerdo muy bien, creo que era a las 2 de la tarde, pero era debido a que los parciales eran, lo que enviaban eran procedimientos. En este caso, los parciales siempre van a ser a través de Excel y ustedes adjuntan su archivo Excel. Siempre se va a tratar la manera de estarlo practicando en clase, algo similar siempre se va a realizar en el parcial. Ahora escucho la duda de la señorita María José, creo. Bueno, Majo que aparece por acá. Sí, buenos días, profe. Fíjate que yo ayer estaba haciendo mi tarea del libro y hay una que dice que hay que hacer una gráfica de tallo y hoja, pero no lo puedo hacer porque no entiendo el tallo y hoja. Está bien. ¿A qué página se refiere? Perdone. Estamos en la, bueno, sí es la tarea de la página 58 Está en la a la página, 60. está en la página 57. Página 57. Gracias por especificar. Vamos a crear la gráfica tallo y hoja. La siguiente lista muestra los datos llegados. Vamos a ver, con esta información construye un diagrama de tallo y hojas en lo que son los tallos son las obras. Muy bien, vamos a resolver este pequeño problema que nuestra compañera tuvo una complicación. De nuevo les comento algunos, bueno, les comentaba que esta gráfica de tallo y hoja, esto es una tarea, el tallo y hoja no se les evaluó por lo mismo, que el tallo y hoja únicamente se utilizan con datos numéricos, no se utiliza con datos descriptivos, tal como lo que estuvieron trabajando en su parcial, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a proceder a efectuar el siguiente ejemplo. Tenemos en este caso lo que son varias horas. Tenemos 5, voy a proceder, tallo y hoja. Tenemos la siguiente hora, 5,03. En lo que voy colocando esto, no sé si alguien más tiene alguna duda.
Así vamos resolviendo dudas directamente. Los escucho si alguien más tiene una duda. Los escucho, no puedo estar leyendo en el chat ya que voy a estar ingresando estos datos. No voy a colocar todos los datos, únicamente voy a dar la base de cómo crear el tallo y hoja, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a proceder a hacer todo, únicamente lo básico para que sea comprensible cómo hacer el gráfico tallo y hoja. Tenemos 09. Bueno, únicamente voy a colocar la base. Voy a colocar otra fila para otra columna para que sea más comprensible. Bueno, tengo acá la base para crear mi gráfica de tallo y hoja. Vamos a proceder a verificar cómo resolverla, ¿verdad? Igual ustedes, bueno, ustedes sí tienen que realizar todos los datos. Lo bueno que en su libro de texto ya viene la tablita donde usted va a crear su gráfica de tallo y hoja. Cabe mencionarles lo siguiente. Tallo y hoja. Alguno de, bueno, no sé, no recuerdo si son de ustedes o de las otras carreras, en la cual en los datos que les di en el parcial quisieron crear una gráfica de tallo y hoja. Eso es imposible porque no son datos numéricos, ¿verdad? Por lo tanto, el tallo y hoja es una gráfica especial que no se puede utilizar en todo momento como las gráficas que se estuvieron trabajando anteriormente, ¿verdad? Por lo tanto, tiene algo muy especial que es lo siguiente. Lo voy a representar como una gráfica de tallo que le voy a asignar a una sola columna, tallo. Y no dependiendo de cuántas columnas más, depende de lo que voy a necesitar, voy a colocar las hojas. Para que sea más visible a mis tallos, yo lo voy a colocar de color café. Y a mis hojas los voy a colocar de color verde. Eso depende, los colores es lo de menos. Es únicamente para estar identificando las diferencias de lo que es un tallo y una hoja, ¿verdad? Por lo tanto, es lo de menos. Ahora procedemos. ¿A qué le llamamos tallo? Acá en el problema de la página 57 está indicando que vamos a tomar como tallo lo que son las horas. Por lo tanto, nuestros tallos van a ser las horas, ¿verdad? Lo conveniente siempre es ordenar de mayor a menor al momento de ingresar nuestros tallos. Acá no es necesario ordenarlo, únicamente nuestros tallos. Por lo tanto, nuestros tallos son las horas. En cuestión de horarios, el primer número o al lado izquierdo de los dos puntos son las horas. Al lado izquierdo de los dos puntos son las horas, ¿verdad? El primer tallo tenemos el más pequeño de todas, de este conjunto de horas, tenemos al 5. Luego tenemos el siguiente que es el 6. Luego tenemos el 7. Luego tenemos el 8. Ahora, ¿quiénes van a ser nuestras hojas? En este caso, los minutos, ¿verdad? Vamos a iniciar primero con los tallos de 5. Buscamos en nuestro conjunto de datos quiénes están en la hora de 5. En este caso, únicamente tenemos 2. Ahora, los minutos son las hojas. También es conveniente que lo coloquemos de forma ordenada. Eso ya es un poco más opcional. Sea que lo coloquen ordenadamente o desordenadamente. Eso ya es más opcional. Por estética es conveniente que lo coloquemos de forma ordenada, ¿verdad? Para que se vea mejor. Mi primera hoja es de este primer 5 que es 03. Mi segunda hoja es el siguiente 5 que es lo que tenemos al lado derecho del punto decimal 13. Vamos con nuestro siguiente tallo, aquellos que están a las 6 de la tarde. Seleccionamos aquellos que estén a las 6 de la tarde, todos, ¿verdad? Pero en mi ejemplo únicamente están estos, ¿verdad? Listo.
Mi primera hoja, bueno, en este caso los dos son iguales, por lo tanto no hay mayor ni menor. Voy a colocar ambos. Vamos con con el siguiente tallo. El tallo de 7 está una sola vez, por lo tanto tengo una sola hoja. En el siguiente, bueno, acá me falta un tallo que es el de 9. En la siguiente hora es de las 8. Tengo estos dos que están a las 8. Voy a diferenciarlo de los demás. Mi primera hoja es de 00. Mi segunda hoja es de 09. Vamos con el siguiente. Acá hay un pequeño problema de formato de celdas. Únicamente voy a arreglar algo por acá para no tener conflictos. Veamos, voy a tomar 2 decimales. Formato de celdas, personalizado. Listo. Bueno, tenemos la primera hoja que es de 00, la segunda hoja de 09. Vamos con la última, los de 9. Tenemos la primera que es de 30 y la segunda que es de 35. En conclusión, lo siguiente, ¿para qué necesitamos nosotros tener la gráfica de tallo y hojas? La gráfica tallo y hojas nosotros lo vamos a necesitar para lo siguiente. Al momento que nosotros unamos un tallo con una hoja, se forme lo que es bueno, en este caso una hora, ¿verdad? Acá sería las 5 y 3. Al momento que una este tallo de 5 con 13, se formaría las 5 y 13, ya que se están mencionando horas, ¿verdad? Y si yo voy en el tallo de 8, lo junto con la hoja de 9, se formaría lo que es las 8 y 9 minutos. Eso es lo único que procede del tallo y hoja. Ciertamente podemos tener una gran cantidad de hojas en la cual el tallo nos indica que se va a unir con él o ella, en este caso para obtener, se juntan dos datos. No sé si le resolví su duda, perdone señorita. Sí, profe, gracias. Está bien. ¿Alguien más que tenga otra duda, chicos, chicas? ¿Dudas? Bueno, yo creo que ya no. Es conveniente que sepamos todo tipo de gráfica, ¿verdad? Recordándoles que en este caso no les evalué lo que es el tallo y hoja, posiblemente en el final, en el examen de bloques, sí se les va a evaluar, ¿verdad? Por lo tanto, es conveniente que ustedes hagan todo esto. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la página del libro de texto, en la página 70. Bueno, ubiquémonos en la página 74. Bueno, no es la 74. Página 76, ubiquémonos chicos, página 76. Activemos nuestras cámaras, por favor, jóvenes y señoritas. Activemos nuestras cámaras. Cámaras, activando cámaras, por favor, jóvenes y señoritas, activemos cámaras. Hay una gran cantidad sin cámaras, ustedes. Activemos cámaras, activemos cámaras. Pues solo que la mía, ¿cómo cuesta que encienda? Está bien, ahí vamos a esperar que encienda su cámara. Activando cámaras. En la clase anterior estuvimos trabajando las medidas de tendencia central para datos simples a través de cómo encontrarlo manualmente y a través de Excel, haciendo un pequeño recordatorio de lo siguiente. Cuando estamos trabajando medidas de tendencia central de datos simples, hay 3 fórmulas específicas para encontrarlas, en la cual tenemos la primera para encontrar la moda. Voy a hacer lo siguiente. Para encontrar la moda, utilizamos la fórmula moda.1. Para encontrar la mediana, utilizamos la fórmula mediana.
Y para encontrar, en este caso, la media aritmética, utilizamos lo que es la función promedio. Es conveniente que conozcamos cada una de estas fórmulas, así nosotros nos ahorramos tiempo al momento de estar realizando cualquier ejercicio. Medidas de tendencia central. Igual, ustedes ya tienen sus ejercicios de las actividades siguientes, en la cual lo encuentran en la página 73 y 74, donde usted procede a practicar, en este caso, cada una de estas medidas de tendencia central. Puede basarse a través de Excel y utilizar estas funciones específicas para simplificar el trabajo y así ahorrarse lo que es mucho tiempo. Igual en su examen parcial, el segundo que vamos a evaluar es lo que es la medida de tendencia central de ambos, de datos simples y para datos agrupados. Yo les recomiendo Excel, así no se le va a complicar al momento de estar realizando estos cálculos. Si a usted se le complica Excel, siempre dígamelo en clase y explicamos de nuevo. Si se le complica cómo agregar una fórmula en Excel o algún error, dígamelo, hágamelo saber, así lo podemos ayudar. Así usted va a estar preparado el día del parcial. Aquellos que se les facilita Excel, bueno, se habrán fijado en este caso del parcial que les fue bastante sencillo. Yo vi que algunos ya a los 15 minutos ya habían subido su archivo y excelente, ya todo estaba perfecto, ¿verdad? Y si a alguien se le complica, me comenta, así le buscamos le damos alguna orientación en clase para que les sea bastante sencillo estar manejando estas funciones, ¿verdad? Ya que son muy útiles, ustedes habrán dado cuenta de cómo encontramos la moda, la mediana y la media aritmética a través de Excel. Únicamente ingresando la función, seleccionamos los datos y listo. En si usted encuentra esto y tiene los datos, en menos de un minuto se encuentra estos tres, ¿verdad? Obviamente, cuando estemos trabajando medidas de tendencia central, en el caso del parcial, de nuevo se procede a publicarles lo que es el conjunto de datos, tal como se hizo en el primer parcial. Si se les da el conjunto de datos, se imaginan cuánto tendrían que transcribir. Solo de transcribir les llevaría más tiempo que estar resolviendo, ¿verdad? Por lo tanto, es conveniente que procedamos a conocer cada una de las funciones. Estos son para medidas medida de tendencia central para datos, esas pequeñas funciones para datos simples. Vamos a iniciar con medidas de tendencia central para datos agrupados. Primero vamos a aprender cómo encontrarlo de forma manual y luego vamos a tratar a encontrarlo de forma Excel. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Para tener una medida de tendencia central para datos agrupados, es conveniente que tengamos una distribución de frecuencia para datos agrupados, que es lo más importante y fue lo más complejo en este caso al momento de crear una distribución de frecuencias. Vamos a crear una pequeña distribución de frecuencia. Haciéndoles el pequeño recordatorio de lo siguiente, vamos a crear una distribución de frecuencia. Tenemos en este caso las clases aparentes. En una distribución de frecuencias para datos agrupados tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior. Vamos a suponer un conjunto de datos en la cual se obtuvo lo siguiente. Veamos. El límite inferior, en este caso, por ser ejemplo, voy a colocar 10, el superior es 19, el siguiente es 20, el siguiente es 29, el siguiente es 30, el siguiente es 39, el siguiente es 40, el siguiente es 49 y el siguiente, en este caso, tenemos 50 y por último tenemos 59. Luego de las clases aparentes, tenemos lo que son las clases reales. Si a usted se le complica este tema, le invito a que repase los temas anteriores para que se dé cuenta cómo crear cada uno de estos, ¿verdad? En las clases reales también vamos a tener el límite inferior y vamos a tener al límite superior, en la cual para encontrar el límite inferior, cabe recordarles cómo realizarlo de forma manual.
Para encontrar el primer límite inferior de las clases reales, límite inferior, le restamos 0.5 al límite inferior de las clases aparentes. Y el límite superior, le sumamos esos 0.5. En caso, en este momento, si usted está trabajando, no tiene presente Excel, puede hacer todos esos procedimientos a través de una calculadora. Vamos a proceder a aplicar una fórmula para que sea más sencillo. Únicamente signo igual, seleccionamos la celda que le vamos a restar el 0.5. Luego procedemos a hacer algo similar con el siguiente. Signo igual, seleccionamos el límite superior y le sumamos 0.5. Ya obtenido ambos, procedemos a desplazarnos hasta abajo para tener los datos correspondientes. Y de ahí tenemos lo que es nuestras clases reales. Luego de las clases reales, clases aparentes, tenemos lo que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase, recordándoles que es el promedio del límite inferior y el límite superior, no importando si me baso de las clases reales o me baso de las clases aparentes. Al final yo obtengo el mismo resultado, ¿verdad? Por lo tanto, procedemos a encontrar el promedio. Breve recordatorio, promedio. Promedio es la suma del límite inferior más el límite superior, y todo esto porque se están sumando dos datos, por lo tanto se va a dividir dentro de 2. Vamos a utilizar una formulita para que encontremos el promedio de una manera más sencilla, ¿verdad? Procedemos. Igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el límite inferior con el límite superior, cerramos paréntesis y tenemos nuestro promedio. Luego procedemos a efectuar lo que es el desplazo de fórmulas, que calcula todos los datos necesarios automáticamente. De nuevo les comento, si a ustedes se les complica algo, me lo hacen llegar para corregirlo, ¿verdad? Está bien, no se preocupe, Cristian. Gracias por informar, Cristian. Bueno, luego de la marca de clase tenemos lo que es la frecuencia. Por ser datos imaginarios, en este caso la frecuencia lo vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que en el primer límite inferior tenemos 5 datos, luego tenemos 8, luego tenemos 10, luego tenemos 7. Vamos a dejar un dato exacto. 5 más 8, 13, 23, 30. Acá tenemos 5. Así, al sumar todo ello, vamos a obtener que es, vamos a obtener 35. Listo, ya estamos alargando nuestra tablita para datos agrupados. Cuando trabajemos medidas de tendencia central para datos agrupados, es muy importante que tengamos la tablita para datos agrupados. Obviamente en el parcial la tablita yo se los voy a dar ya realizado, ¿verdad? De nuevo, una tablita diferente para cada estudiante, tal como se hizo en el parcial. Cada estudiante tuvo sus datos diferentes para evaluarles si de verdad aprendieron o no aprendieron, ¿verdad? Ahora, de ahí viene lo que es la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Esos dos no los vamos a necesitar acá. La frecuencia relativa no lo necesitamos, tampoco la frecuencia porcentual. Por lo tanto, esas columnas no van a ir allí. Lo que sí vamos a necesitar en este caso es la frecuencia mayúscula o la frecuencia acumulada. Haciendo un breve recordatorio, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma escalonada con la frecuencia simple. Tenemos esta suma en la cual 5 más 8 vamos a obtener que es 13. Al resultado de esa suma procedemos a sumarlo de nuevo escalonadamente.
¿verdad? Lo tenemos por acá. Luego, al resultado de esa suma, procedemos a sumarlo de nuevo escalonadamente con la frecuencia simple, ¿verdad? Acá lo tenemos. Y de esta suma vamos a sumar con la siguiente frecuencia, que en este caso obtenemos 35. Ya tenemos los datos necesarios para iniciar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a iniciar. De nuevo les comento, esta tabla de datos yo se los voy a dar en el parcial, por lo tanto ustedes no van a tener que estar viendo cómo encontrar la marca de clase, cómo encontrar las clases reales, cómo encontrar su frecuencia absoluta y todo eso. De eso ustedes no se van a preocupar. El parcial número 2 va a estar dado mucho más facilito que la primera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de los datos simples. Si usted se sabe esas tres funciones, ya se ahorró 15 minutos, porque esto posiblemente se vaya a considerar para 15 minutos, ¿verdad? Y para datos agrupados, en este caso, va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a calcular los mismos tres, moda, mediana y media aritmética. En este caso, vamos a iniciar con el último, media aritmética. Media aritmética. Para encontrar la media aritmética hay una pequeña fórmula. Obviamente en este caso estamos trabajando de forma manual. Aún no vamos a ver lo que es a través de Excel. Voy a ver si logro insertar la fórmula. Insertar. Ecuación. La fórmula para encontrar la media aritmética está dado de la siguiente forma. Voy a verificar si es posible para no estar manchando la pantalla. Voy a verificar, veamos, insertar. Listo. Ya tengo en este caso mi fórmula. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para estar encontrando la media aritmética para datos agrupados. Voy a hacer una pequeña modificación debido al ejemplo que es el primero y debe de ser un poquito más sencillo. Voy a modificar en este caso el último dato. Voy a colocar 6 para que la suma me dé 36 y acá igual 36. Ese es el único cambio. Ahora, tenemos la fórmula para encontrar la media aritmética, en la cual tenemos la sumatoria de la multiplicación de f de i por x de i. Ahora debemos de identificar quién es f de i y x i, ¿verdad? Vamos a proceder a identificar estos dos datos. En el primer caso, y también debemos de identificar quién es n. Caso contrario, se nos complicaría un poquito, ¿verdad? Vamos a proceder. En este caso, lo que es... la f de i es la frecuencia que nosotros comúnmente conocemos, f de i. Y lo que es en este caso xi es el promedio de la marca de clase o la marca de clase. Tenemos a xi y f de i. Por lo tanto, aún no podemos calcularlo. ¿Por qué? Porque debemos de tener una columna de estas multiplicaciones. Vamos a crear esa columna. Tenemos acá, cabe mencionarles lo siguiente. Tenemos una multiplicación. ¿Por qué tenemos una multiplicación? Porque tenemos dos variables que están juntas, ¿verdad? Eso ya sería cuestiones matemáticas. Acá tenemos esto y tenemos esto y tenemos esto y tenemos esto.
Podríamos decir que es una multiplicación representada de otra forma. Tenemos un signo por que no se ve, por lo tanto se sobreentiende. Procedemos a crear esa columna. Vamos a crear una nueva columna que no conocíamos anteriormente, en la cual está dada como f de i y x de i. Procedemos. ¿Cómo calcular f de i y x de i? Con la multiplicación de marca de clase por la frecuencia. Vamos a multiplicar estas dos filas. En este caso es muy conveniente que utilicemos fórmula para no estarlo haciendo de forma manual. La primera columna de marca de clase por la primera de la frecuencia y obtenemos el resultado, el primer resultado, ¿verdad? Y de ahí usted bien puede proceder a desplazarse hacia abajo y automáticamente ya tiene todos sus resultados, ¿verdad? Siempre debe de verificar que todo esté correcto. Vamos a verificar este 311. Voy a verificar este 311. Veamos, 44 por 7. 311, está en lo correcto. Por lo tanto, ya tenemos la columna que necesitamos para realizar esta sumatoria. Ahora, n. ¿Quién es n? Bueno, haciéndoles un pequeño recordatorio de quién es n, es el número de datos en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Que en este caso el número de datos que estamos trabajando es igual a 36. Tenemos acá n igual a 36. Tenemos n igual a 36. Ya tenemos todos los datos necesarios para efectuar esta sumatoria. Acá lo que está indicando el símbolo sigma, que nosotros necesitamos el total de la suma de estas operaciones. Por lo tanto, debemos de sumar todo esta columna. Si usted trabaja de forma manual, utiliza su calculadora cuidadosamente, ingresa 72.5 más 196 más y así sucesivamente, ¿verdad? Pero a través de Excel les comento que tenemos las funciones que nos ayudan a simplificar el trabajo. Tenemos la suma de toda esta columna y vamos a obtener 1252. 1252. Por lo tanto, concluimos con lo siguiente. Nuestra media aritmética, en la cual lo vamos a encontrar de la suma que realizamos, en este caso es 1252. Voy a incluir los pasos para que a ustedes no se les vaya a complicar mucho, ¿verdad? Voy a copiar esto. Listo, acá lo tengo. Acá la sumatoria sigma es igual a 1252. Tenemos 36. Aquí está. Usted ingresa esto en su calculadora y ese sería su media aritmética. Que en este caso tenemos 1252 dividido 36 y mi media aritmética es igual a 34.7. 34.7. Igual bien podría hacerlo en Excel, ¿verdad? Pero es conveniente que primero veamos de forma manual todo y luego veamos las funciones respectivas. No sé si alguien tenga alguna duda de cómo encontrar la media aritmética para datos agrupados. Activemos cámaras, chicos, ahorita que estaba viendo, activemos cámaras activas. ¿Dudas? Solo una duda, profe, ¿cómo fue que puso la fórmula ahí? ¿Se refiere a esto? No, la anterior. Acá donde está de verde. No, la que donde dice X es igual a... ahí, esa. Sí. Bueno, Sí, eso es únicamente acá en los paquetes de Office. Nos vamos a la pestaña de insertar. Hay una pequeña opción en la cual nos encontramos con símbolos y ecuación. Vamos a ecuaciones y seleccionamos cualquiera.
A veces aparece la opción de insertar una nueva ecuación, que es lo más recomendable. Veamos símbolos, ecuaciones, los leamos en la flechita. Y acá le vamos a dar en insertar una nueva ecuación, que no me permite. Voy a verificar el por qué. Insertar ecuación. Creo que solo deja insertar una ecuación a la vez, ¿verdad? Por lo tanto, igual podemos ingresar cualquiera de las que estaban ahí y podemos modificarla. Vamos a insertar símbolo, ecuación y seleccionamos cualquiera. Ya cuando ya seleccionamos cualquiera, nosotros podemos modificar esa ecuación al gusto, ¿verdad? Acá en formato, bueno, en diseño. En diseño acá podemos modificar esa ecuación y si quisiéramos agrandarle el tamaño para que se vea más, siempre es como se agranda el tipo de letras, ¿verdad? Vamos a diseño y ahí tenemos fracciones, tenemos índices, radicales, bueno, integrales, eso no lo han visto. Tenemos el símbolo sigma de varias formas, pero vamos a utilizar únicamente la simple, que es lo que estamos trabajando con ustedes. ¿Alguna duda aparte de ello, chicos, chicas? Pregunten. Bueno, de esta forma usted encuentra la media aritmética. Vamos con la siguiente. ¿Cómo encontramos la mediana? Mediana. Ubiquémonos en la página siguiente de nuestro libro de texto. Estábamos en la página 77. Por lo tanto, vamos ahora en la página 78. Ahí nos vamos a encontrar con dos fórmulas. Vamos a utilizar una sola. Tenemos en este caso la siguiente fórmula que está dado, fórmula estadística. Cabe recalcar esa mención, no es una fórmula de Excel, por lo tanto es totalmente diferente, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula para encontrar la mediana que está dado de la siguiente manera. Tenemos la mediana en la cual tenemos el límite real inferior que se suma, en este caso, veamos, colocamos una fracción. Acá vamos a colocarle una I. En la parte inferior vamos a colocar una F, una FM. Luego vamos a colocar, voy a colocarlo así para que sea más visible, un paréntesis. Un paréntesis, voy a colocar de nuevo otra fracción. Lo que me es un poquito complicado colocarlo acá, ¿verdad? Pero voy a hacerlo para que ustedes observen cómo encontrar cada uno de estos datos. Listo. Este paréntesis se me estaba complicando un poco. Vamos a ingresar una fracción de nuevo. Tenemos que esta fracción va a estar n dividido 2. Luego tenemos menos fi. Bueno, aparentemente son varios datos y sí, de cierta manera son varios datos, pero es conveniente que conozcamos cómo se llama cada uno de ellos. Caso contrario, sí sería un poquito difícil de saber cómo encontrar la mediana. Podríamos decir que sí es un poquito complicado debido a la cantidad de variables que debemos de encontrar y resolver. Vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Dónde vamos a ubicarnos para encontrar la mediana? Bueno, lo primero es lo siguiente. Vamos a ver qué significa cada una de las letras y luego vamos a ir encontrando a cada uno de ellos. Vamos con lo siguiente. En la parte de abajo tenemos las definiciones de cada una de ellas. Primero la palabra me, que significa mediana. LRI, en este caso límite real inferior del intervalo de la mediana. Bueno, LRS, que no lo vamos a utilizar. Tenemos la I, que es, lo tenemos acá arriba, es la amplitud del intervalo de la mediana. Tenemos la FM, es la frecuencia del intervalo de la mediana. Luego tenemos la
bueno, la n número total de valores. Tenemos también en este caso FI, que es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. Vamos a ir tocando algunos aspectos de cada uno de esos. Perdonen, acá tuve un inconveniente. Perdonen por el inconveniente. Vean, vamos a ir encontrando cada uno de los datos. Vamos a iniciar con lo siguiente. Para encontrar la mediana no es tan sencillo de tomar cualquier dato que nosotros tengamos. ¿Por qué? Lo primero que vamos a encontrar siempre es la n sobre 2. De ahí nos vamos a basar de todo. N sobre 2, voy a hacerlo en un apartado fuera de aquí, ya que necesito varios datos numéricos, ¿verdad? Voy a hacerlo en este otro programa, en la cual tengo la mediana, en la cual tengo la fórmula que voy a utilizar, que es el límite real inferior, más, tengo una fracción de I sobre FM. Todo esto se está multiplicando por la fracción de N sobre 2. Esto se está restando con FI. Por lo tanto, vamos a encontrar primero a N. N, en la cual está dado de la siguiente forma, según la cantidad de datos que estamos trabajando. Haciendo un breve recordatorio que N siempre es la cantidad de datos que estamos utilizando según la investigación, que en este caso es 36. Pero para iniciar a trabajar, debemos de encontrar lo siguiente. N lo dividimos dentro de 2. $36 dividido 2. N dividido 2. Esto es igual a 36 dividido 2. Por lo tanto, acá tenemos que 36 dividido 2 es igual a 18. Procedemos a lo siguiente. Ya obtenido este 18, vamos a basarnos en la frecuencia acumulada. Dado el caso, por ejemplo, en la frecuencia acumulada tuviéramos un 18. Acá, un 18. En la frecuencia acumulada tenemos un 18. Usted se ahorra toda esta fórmula. Ya no va a necesitar hacer eso y su mediana automáticamente es 18, ¿verdad? Pero en este caso no se dio esto. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer lo siguiente. No tenemos el 18, pero vamos a tomar el número que le sigue a 18, que en este caso es 23. Lo que vamos a hacer, vamos a enmarcar esta fila. Únicamente vamos a estar trabajando en esta pequeña fila que tenemos acá. Esta es nuestra base, podríamos decir, ¿verdad? Ahora, ya tenemos a n. Bueno, voy a trabajar acá. N que es igual a 18. Vamos a lo siguiente. Vamos a encontrar quién es el límite real inferior. El límite real inferior, de nuevo, únicamente nos vamos a basar de esta fila. El límite real inferior, en este caso de las clases reales, límite real inferior es 29.5. 29.5. Vamos con el siguiente dato. En este caso, ¿quién es I? Bueno, I o intervalo. Bueno, I no es intervalo, perdón, es amplitud. Recordándoles que la amplitud en las clases anteriores, cuando estábamos trabajando lo que son estas tablas que tenemos acá, se encontraba de la siguiente manera. El límite superior le restamos el límite inferior. Por lo tanto, para encontrar la amplitud, vamos a tomar el límite superior de las clases aparentes o de las clases reales, no importa de cuál, van a obtener siempre el mismo resultado. El límite superior es 39 y le restamos el límite inferior, que es igual a 30. Y la resta de esto vamos a tener lo siguiente. A 39 le restamos 30, es 9, ¿verdad? Aparentemente. Pero siempre vamos a tener cuidado de algo. Vamos a incluir el 9. Ustedes se acordarán cuando teníamos ese problema.
en la cual nosotros procedíamos a efectuar que al momento de sumarle, por ejemplo, a 30 le suman 10, les daba 40, pero siempre le restábamos 1. Entonces, en este caso, al momento de hacer esta resta, en lugar de restarle, le vamos a sumar 1. Por lo tanto, nuestro intervalo es de 10. Ya tenemos otro dato. Vamos con lo siguiente. ¿Quién es FM? Ustedes van y leen FM. En este caso, FM les están indicando que es la frecuencia del intervalo de la mediana. Vamos a tomar la frecuencia solo estamos trabajando esta fila. Todo lo demás, podríamos decir que no existe, pero en cualquier momento lo vamos a necesitar. La frecuencia, en este caso, es de 10. Es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, vamos a colocar esos datos acá. Frecuencia tenemos que es 10. Vamos con el siguiente dato. N ya lo tenemos. Ahora FI. ¿Quién es FI? Leemos la definición de FI, indica lo siguiente. FI es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. Por lo tanto, FI, siempre estamos trabajando en esto, ¿verdad? Pero para tomar a FI, vamos a tomar la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es el 13. Vamos a tomar la frecuencia 13. Y de nuevo revisamos nuestra fórmula si ya tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos a I, tenemos a FM, tenemos a N y tenemos a FI. Ya con todos los datos obtenidos ya podemos iniciar a resolver y encontrar la mediana, en la cual el límite real inferior lo tenemos por acá, que es de 29.5. 29.5 más una fracción y ya la encontramos, que es la amplitud, que en este caso es de 10. Lo dividimos dentro de FM, que igual es de 10. Y todo esto lo vamos a multiplicar por n dividido 2. N dividido 2 ya lo encontramos, que es igual a 18. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es igual a 13. Ya de ahí únicamente tenemos procedimientos matemáticos, siempre basándonos a través de nuestra calculadora. Es conveniente hacerlo paso por paso en caso que se nos complique un poquito utilizar la calculadora, ¿verdad? Ahora aquí tenemos que esto es igual a 5 y de ahí podríamos ingresar esos datos en nuestra calculadora, que vamos a tener 29.5 más 5 y esto es igual a, vamos a ingresar ahí, si no estoy mal nos va a dar 34.5. 29.5 más 5 y esto es igual, veamos, más 5 y esto es igual a 34.5. Y listo. Ya tenemos lo que es la mediana de este conjunto de datos, que es igual a 34.5. 34.5. De esa manera lo encontramos. Es un poco complicado, pero la clave está en identificar cada uno de las variables que tenemos en la fórmula. ¿Quién es el límite real inferior? ¿Quién es la amplitud? ¿Quién es la frecuencia? Siempre basándose únicamente de esta fila que se asignó anteriormente. Pregunto, ¿alguna duda? ¿Dudas? Bueno, yo sé que es muy cansado esto, pero no nos queda de otro que es así el curso, ¿verdad? Es muy pesado en este caso de tratar de comprender esas fórmulas, pero no es el hecho de comprenderlas, las fórmulas ya las tienen únicamente en este caso de ver quién es cada uno de las variables, ¿verdad? ¿Quién es LRI? ¿Quién es I? ¿Quién es FM? ¿Quién es N? ¿Quién es FDI? Ahora me están comentando ahí, por ahí de dónde obtuve ese 13 que tenemos acá en la parte de abajo de FI. De nuevo comento, FI es la columna de frecuencia acumulada por ser una F mayúscula. F minúscula únicamente es la frecuencia.
Ahora, si nosotros leemos la definición de f de i, nos están indicando que tenemos, bueno, ya la frecuencia anterior, veamos dónde tenemos f de i, frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo. La palabra clave, inferior. Por lo tanto, la frecuencia acumulada de la fila que estamos trabajando, la frecuencia inferior es la anterior, no importando qué valor teníamos anteriormente. Si acá yo tenía un 8, por lo tanto acá f de i hubiese sido 8, ¿verdad? Pero en este caso estuvimos trabajando con 13 y 13. Listo. Espero haberle resuelto la duda a quien nos preguntó. Bueno, vamos con lo siguiente, la moda. Tenemos dos fórmulas bastante muy importantes. Posiblemente con el pasar de los años, cuando ustedes estén en el nivel superior de estudio, ¿verdad? Ya que la estadística, igual que la matemática, siempre va a estar en todos lados. Siempre la van a estar utilizando, aunque tal vez en un solo semestre, o al final de semestre, o a finales de su carrera, ustedes se van a encontrar con estadística. Estadística siempre lo dejan un poco ya de último, cuando uno ya está muy avanzado con su carrera, proceden a realizar sus seminarios o investigaciones de campo, dependiendo de la carrera que ustedes estén, siempre vuelven a encontrarse con esto. A veces las fórmulas tienden a sufrir un pequeño cambio, pero no es mucho, ¿verdad? Por lo tanto, deben de estar preparados a acoplarse a cualquier cambio que tenga nuestra fórmula. Vamos a través de la fórmula, de la moda, aplicando otra fórmula que aparentemente es muy compleja también. La moda lo tenemos en la página 80. Vamos a finalizar con la moda y ustedes ya estarán listos para resolver los problemas posteriores. Igual, siempre cuando estén trabajando sus problemas pueden escribirme por Educar para poderles estar orientando de algún ejercicio que se les complique de sus actividades, ¿verdad? Ciertamente alguien podría decir, ese tema no lo hemos visto y está en la actividad. Sí, siempre lo hemos visto. Lo único que en la clase siempre damos lo básico, en la cual usted procede a, de nuevo les comento, a cambiar la fórmula o a darle algún cambio, ¿verdad? Vamos con la moda. Vamos a utilizar la siguiente ecuación, en la cual la voy a insertar, que es mucho más sencillo de encontrarla que la mediana, creo que es la más complicada de todas. Por cierto, en lo que voy ingresando esta fórmula, no olviden de dejar su asistencia en el chat, chicos y chicas. No olviden de dejar su asistencia. La moda, en este caso, vamos a encontrarlo, límite real inferior más, veamos, no me aparece, voy a ingresarlo acá. Ya que en Excel se me complica mucho insertar las fórmulas. Voy a insertar la moda, que esto es igual al límite real inferior, más, abro paréntesis, coloco una fracción. Sobre la fracción voy a colocar el símbolo de delta. Espero encontrarlo. ¿Dónde está delta? Delta, aquí está. Delta 1 dividido. Veamos delta de nuevo. Delta 1 más delta 2 y todo esto multiplicado por i. De nuevo, siempre lo importante es conocer qué significa cada uno de las terminologías, de los símbolos y de nuevo cada uno de ellos. Eso es lo importante, conocer qué es cada uno de ellos. Caso contrario, se nos complicaría estar resolviendo. La verdad, en este caso, LRI, de nuevo, nos encontramos con el límite real inferior de la clase que contiene a la moda. Luego tenemos esos triángulos, o el triángulo, el símbolo delta en griego, ¿verdad? En este caso tenemos a delta 1. Delta 1 va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase y la frecuencia de las clases inmediatamente inferior. Luego tenemos delta 2.
Delta 2, en este caso, diferencia entre la frecuencia de la clase y frecuencia de la clase superior. Luego tenemos la I de nuevo. Y tiene el mismo nombre, que es la amplitud del intervalo de la clase. Nos habla de clase, clase y clase. Por lo tanto, una clase, cabe recordarles que es una fila. Tenemos una clase, otra clase, otra clase, otra clase y otra clase. Por lo tanto, acá en esta tabla de distribución de frecuencias tenemos lo que son 5 clases. Ahora indica que lo primero que vamos a hacer para proceder a encontrar la moda es encontrar o tomar la fila que tenga la frecuencia con mayor cantidad. Por casualidad, en este caso, otra vez vamos a tomar la misma fila, ¿ya? A veces, por ejemplo, acá si hubiésemos tenido 25. Aquí tomaríamos esta clase para encontrar la moda, pero lastimosamente allí no era 25, por lo tanto vamos a tomar la misma fila con la que estábamos trabajando en la mediana. Procedemos. El límite real inferior de esta clase o de la clase 3 es de 29.5. Veamos, ¿quién es A1? De nuevo, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase inmediatamente inferior. Por lo tanto, se procede a realizar una resta. Este símbolo delta siempre representa una delta, en la cual dice que vamos a restar la frecuencia modal menos la frecuencia inferior. Por lo tanto, la frecuencia modal es la frecuencia con la que estamos trabajando, que en este caso es 10. Y luego le vamos a restar lo que es la frecuencia anterior, que en este caso es 8. Y esto es igual a 2. Vamos con delta 2. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase inmediatamente superior. Por lo tanto, indica lo siguiente. Frecuencia modal menos frecuencia superior. Frecuencia modal, en este caso, de nuevo, tenemos el 10. Le vamos a restar la siguiente, que es 7. Y acá tenemos que es igual a 3. Y de nuevo tenemos el intervalo que ya lo habíamos, descrito anteriormente, que es la resta del límite inferior y el límite superior, que siempre se le debe de sumar 1 y tenemos 10. Se percatan que ya tenemos cada uno de los datos necesarios. Luego únicamente procedemos a efectuar lo que es sustituyendo los datos. El límite real inferior ya lo tenemos, es 29.5 más una fracción. Ahora, se fijan que del primer triángulo que tiene 1 o delta 1, acá lo tenemos. Ya especificamos que es igual a 2. Pero en el denominador de la fracción, de nuevo, vamos a colocar ese 2 porque tenemos a delta 1 y delta 1. Luego a este le vamos a sumar delta 2. Delta 2 lo tenemos ya calculado que esto es igual a 3. Y todo esto le multiplicamos el intervalo, la amplitud, que es de 10. Ya tenemos todo esto, de ahí únicamente proceden cálculos matemáticos o únicamente ingresamos todo en la calculadora, como ustedes gusten, ¿verdad? 29.5 más, abrimos paréntesis, una fracción, 2 dividido 2 más 3 y todo esto multiplicado por 10. Y acá obtenemos nuestra moda, que es igual a, veamos, acá hay un pequeño error. Esto, creo que este es el error. Nuestra moda es de 33.5. En este ejemplo no pudimos especificar, ¿verdad? Que la moda es 33.5, ya que los datos no los teníamos como tal y debían de ser. Nos hubiéramos fijado que los números sí se repetían. El número 33.5 era el número que se repetía. Por lo tanto, en conclusión, en la moda siempre debe de dar el intervalo que se está trabajando.
No nos debe de dar ni 40, ni 50, ni 20, ni 25. Algo más, los deltas, delta 1 y 2, el resultado siempre debe de ser positivo. No debe de ser negativo. Y no puede dar negativo, ¿verdad? Ya que siempre se toma la frecuencia mayor. Si usted se equivoca y toma la frecuencia absoluta, ahí sí va a obtener negativo. Imagínese a 23 le resta 30, ahí usted obtendría un negativo. Por lo tanto, es conveniente que siempre reconozcamos de dónde obtenemos cada uno de nuestros datos, ¿verdad? Y acá concluimos que es igual a 33.5. Muy complicado, puede ser. Imposible, no creo, porque esto ya depende de cómo usted lo va a ir practicando. ¿Ya? En la próxima clase vamos a verificar cómo calcular esto a través de Excel. Esperemos que sea posible. Yo sé que es posible y es mucho más sencillo, tal como las anteriores. Es conveniente que aprendamos a hacer todo esto. Aparte que nos da un desarrollo cognitivo alto, ¿verdad? Y de igual forma ustedes van aprendiendo cosas nuevas. Espero que haya sido de su comprensión. Ciertamente hubo algunos inconvenientes. En este caso, al momento de querer insertar estas fórmulas, me llevaba bastante tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, me procedí a realizarlo acá. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de finalizar, chicos. Bueno, yo creo que sí se cansaron, se aburrieron, pero bueno, era necesario porque de otra manera no puede ser ustedes. No. Imagínense si yo los coloco a que expongan esos temas, sí está un poco complicado. Lo importante es que ustedes conozcan, aprendan a realizar bien cada uno de estos temas. Los invito a que realicen desde